Buenos días a todos nuestros asistentes. Vamos a dar 5 minutos más para que permitamos que más compañeros puedan unirse a esta presentación. Iniciamos 10 con 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por su espera. Les damos la bienvenida a todos nuestros asistentes, la revista Cero Grados y nuestro patrocinador Bitzer. Y bueno, pues a este webinar con fines de capacitación titulado Selección correcta de compresores, uso correcto del Bitzer software. A continuación, como en todos nuestros webinars, vamos a dar lectura a nuestros avisos generales. Grupo Editorial Puntual Media, SDR LDCB, propietaria de los títulos de las revistas Cero Grados Celsius y Mundo Ashback, es responsable del legítimo uso, control y tratamiento de sus datos personales, por lo que ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en nuestro portal web www.cerogrados.com/aviso de privacidad para obtener mayor información al respecto.
La duración del presente webinar será de aproximadamente 90 minutos. Durante la presentación, los micrófonos de todos los asistentes estarán cerrados para evitar interrupciones. La forma de comunicarse para expresar sus preguntas será vía chat de esta misma plataforma de Zoom, dirigiendo sus preguntas a los miembros del panel. Al finalizar la presentación, el ponente responderá las preguntas más importantes realizadas por los asistentes durante un espacio de 15 minutos. La revista Cero Grados realizará posterior al evento un resumen con todas las preguntas de los asistentes para que en la medida de lo posible les sean contestadas vía correo electrónico. Durante la presentación, el ponente podrá interactuar con los asistentes vía preguntas y o encuestas, por lo que es muy importante la participación de cada uno de ustedes. Los asistentes que requieran se les haga llegar la presentación del ponente deberán solicitarla al correo webinars@cerogrados.com. Este webinar será grabado y podrá estar a disposición de los asistentes 10 días hábiles después de culminado el evento. Se les hará llegar vía correo electrónico un link para poder accesar al evento, el cual tendrá una vigencia de 72 horas para ser visualizado, previa solicitud vía correo electrónico a la dirección webinars@cerogrados.com. La forma de comunicarse para cualquier duda después de culminado este evento es vía correo electrónico a la dirección ya mencionada. Agradecemos a Bitzer la colaboración para llevar a cabo este webinar con fines de capacitación. Al finalizar el presente webinar, les pedimos por favor responder una breve encuesta de satisfacción en pro de mejorar nuestros próximos eventos. Bueno, ahora sí damos paso a la presentación de nuestro ponente. El día de hoy contamos con la participación del ingeniero Irving Humberto Grimaldo González, gerente de Ingeniería de Aplicaciones de Bitzer México, gerente de servicios de Greenpoint México. Ingeniero industrial, administrador egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, más de 8 años de experiencia en la industria HVAC, desempeñándose en áreas de ingeniería, aplicaciones y ventas técnicas, además de soporte técnico en campo. Actualmente, gerente del Departamento de Ingeniería de Aplicaciones en Bitzer México, brinda soporte técnico sobre la correcta selección, aplicación y mantenimiento de la gama de productos, incluidos los utilizados en sistemas de dióxido de carbono y amoníaco. Gerente de servicios de Greenpoint, brinda los servicios de diagnóstico de compresores y puesta en marcha de equipos, incluidos paquetes de amoníaco y sistemas de dióxido de carbono. Conferencista, desarrolla e imparte entrenamientos técnicos de refrigeración, comercial e industrial, fomentando las buenas prácticas. Bueno, pues ahora sí, cedo la palabra. Puedes dar inicio, Irving. Adelante. Muchísimas gracias, Vanessa. Buenos días a todos. Espero todos se encuentren muy bien. Como comentó Vanessa, el día de hoy vamos a platicar acerca de la selección correcta de compresores. Nos vamos a centrar en el software, en el Bitzer software, que es el software de selección de Bitzer, bueno, que a final de cuentas sirve para seleccionar, sin embargo, también sirve para hacer un troubleshooting o una revisión de problemáticas que pudiese llegar a tener un compresor en algún sistema. Y ahorita vamos a ver cómo se utiliza, ¿no? Por lo pronto vamos a comenzar con una breve presentación. Déjenme, les comparto por acá mi pantalla y voy a quitar mi video. Solamente era para la introducción, para evitar cualquier interrupción, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Antes que nada me gustaría darles algunos avisos de nuestra parte, de Bitzer. El aviso de confidencialidad, nada más para comentarles que lo que estamos viendo por acá es propiedad de Bitzer y tenemos exclusividad para su reproducción, ¿verdad? A final de cuentas, esto va a ser grabado y va a estar disponible para ustedes también para verlo posterior al evento, ¿verdad? Sin embargo, ya la reproducción como tal del material, pues sí tiene que ser previo consentimiento de Bitzer. En cuanto a la renuncia de responsabilidad, esto quiere decir que al final de cuentas lo que estamos o lo que vamos a presentarles es de buena fe. Se hizo una presentación y vamos a presentar todo este material en buena fe para fomentar las buenas prácticas. Sin embargo, ya la aplicación de todo lo visto por acá va a ser responsabilidad exclusivamente de cada uno de ustedes. Sin más, vamos entonces a comenzar. Como les comento, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la selección correcta de compresores y también un punto interesante es que este entrenamiento, prácticamente la presentación le dice de 3-4 filminas. Me voy a centrar más en el uso del Bitzer software, cómo obtenerlo,
cómo utilizarlo, qué parámetros tengo que conocer previo a la selección del compresor o por lo menos tener una noción del diseño que voy a estar aplicando en mi sistema para poder finalmente conseguir un diseño correcto o una selección correcta de compresor o compresores, ¿verdad? Entonces, vámonos a lo que es el Bitzer Software. Lo primero que les voy a mostrar es cómo conseguirlo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ingresar a una página de internet, a bitzer.de. Ahí nos vamos a la página oficial, que es la página oficial dirigida desde Alemania, de nuestro corporativo. Nos vamos a productos y aquí abajo viene la opción de software. Aquí en software ustedes van a poder encontrar dos links, Bitzer Software. Dos links, el web version y el Windows version. Si ustedes dan clic en esta opción, va a empezar a descargarse un archivo, el cual es el ejecutable para poder instalar el software. Yo ya no lo voy a descargar, ya que yo ya lo tengo instalado, pero bueno, a final de cuentas ustedes también pueden ingresar con este link a el Bitzer Software en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no tienen que tener una computadora Windows para poder visualizar el Bitzer Software. Ustedes pudiesen tener otro tipo de computadora, por ejemplo, a lo mejor alguna Mac con iOS o con otro tipo de sistema operativo y van a poder ingresar de todas maneras y obtener toda la información de nuestro Bitzer Software, o bien algo más práctico, desde tu celular, teniendo internet, ustedes van a poder ingresar directamente a nuestro Bitzer Software con toda su información incluida, ¿no? Sin ningún tipo de problemática. Aquí pueden ver la pantalla inicial, donde vamos a ver algunas informaciones. Lo principal acá del lado derecho es seleccionar el país en donde nos encontramos. En este caso sería México. Idioma, afortunadamente tenemos aquí también ya disponible el idioma en español. Y tenemos la opción de seleccionar las unidades de medida con las cuales vamos a estar trabajando. Todos conocemos que México es un país un poquito variado, por así decirlo. Trabajamos con algunas unidades en sistema internacional, como lo es las temperaturas, pero nos gusta más trabajar con libras de presión, por ejemplo, que es, bueno, eso pertenece más que nada, PCI pertenece al sistema imperial. Desafortunadamente aquí sí hacemos, bueno, Bitzer sí hace una diferenciación. Si es sistema internacional, se va a trabajar con grados Fahrenheit, kilowatts de capacidad, no kiloBTUs ni toneladas, son kilowatts térmicos de capacidad frigorífica, bares de presión, milímetros, metros, etcétera, ¿no? Todo lo del sistema internacional. Si nosotros quisiéramos trabajar con kiloBTUs de capacidad frigorífica, tendríamos que trabajar con el sistema imperial. Esto nos va a cambiar las unidades de medida de temperatura a grados Fahrenheit y, por ejemplo, para un diferencial de temperatura a grados Rankine. Que bueno, al final de cuentas, esta sería la página inicial. Ustedes pueden dar clic en cualquiera de las opciones y hacer su selección, ¿no? Yo por lo pronto esto se los muestro por si quieren seguirme, las personas que no tengan todavía instalados el software de selección en su computadora o que a lo mejor están viendo este webinar a través de un dispositivo móvil, pueden ir conmigo haciendo esta selección que vamos a estar ahora sí que practicando durante el webinar con este link, ¿no? Otra manera más sencilla de ingresar sería ingresando www.bitzer-mediosoftware, así de sencillo.com. Y ahí ya tenemos el link directo, ¿no? bitzer-mediosoftware.com. Con ese ya ingresamos directamente. Y mientras tengamos la sesión abierta, nos va a guardar la información que yo ya habíamos ingresado anteriormente, ¿no? Vámonos, yo voy a trabajar con el software de mi computadora, ya que va a ser un poquito más sencillo trabajar. Punto importante antes de seguir, esta herramienta en línea siempre va a estar actualizada a lo más reciente. Aquí pueden ver la versión. Si ustedes descargan el software y no tienen la precaución en la computadora y no tienen la precaución de darle clic a actualizaciones constantes, puede que en algún momento su software seleccionado su computadora quede, ahora sí que, no, si bien no obsoleto, pero sí a lo mejor desactualizado, ¿no? Yo de todas maneras voy a trabajar con el mío que tengo aquí en mi computadora. Voy a poner mi pantalla de la presentación, nada más para tenerlo de fondo. Y vamos a trabajar directamente con este software, ¿no? Aquí en el software que tenemos en nuestra computadora tenemos varias opciones, como por ejemplo la selección de compresores semiherméticos, esos de una sola etapa.
compresores herméticos de doble etapa, que comúnmente son utilizados en ultra bajas temperaturas, hablando por debajo de menos 40 grados Celsius. Compresores abiertos típicamente utilizados en sistemas de amoníaco, donde el motor tiene una construcción por cobre, no puede estar en contacto con el amoníaco por sus propiedades, ¿no? Entonces, a final de cuentas, muy comúnmente se utilizan los compresores abiertos para amoníaco, compresores de transporte que tienen una carcasa de aluminio, unidades condensadoras que aquí en este Bitzer software lo que se muestra son unidades condensadoras para el mercado europeo. La mayoría de estas unidades condensadoras no está disponible aquí en el mercado mexicano. Igualmente las unidades condensadoras abiertas, ¿no? Condensadores enfriados por agua, estos son de casco y tubo, pueden ser también evaporadores, aquí no se seleccionan los evaporadores, tampoco los condensadores como tal para el mercado norteamericano, pues tenemos unos modelos fabricados en Atlanta, los cuales tienen un mejor tiempo de entrega, pero bueno, a final de cuentas son un punto importante, tenemos condensadores y evaporadores de casco y tubo para cualquier reemplazo o sistema nuevo que ustedes estén diseñando. Compresores scroll, estos principalmente utilizados para el aire acondicionado. Bitzer como tal no cuenta con un compresor scroll para bajas temperaturas. Sin embargo, estos compresores pudiesen trabajar para chillers de proceso en medias temperaturas, perdón, no bajas. Sin embargo, ahí hay una contraparte, ¿no? La tecnología de compresión de scrolls está diseñada principalmente para aires acondicionados. Cuando lo trabajamos en refrigeración, empieza a perder eficiencia si no le añadimos otro tipo ahora sí que accesorios, los cuales te pudieses ahorrar si utilizas un compresor semihermético, el cual te brinda una mayor capacidad y mayores beneficios, ya que al ser semihermético puede ser reparable, ¿no? Tenemos también compresores abiertos de tornillos, especialmente utilizados para amoníaco, compresores de tornillos compactos, principalmente utilizados en chillers, tanto de proceso, aquí sí, de grandes capacidades, como para aires acondicionados, por ejemplo, con enfriamiento de agua o glicol. También tenemos los tornillos semiherméticos, los cuales son comúnmente utilizados para sistemas de refrigeración de media baja temperatura, igualmente para bombas de calor y chillers. Sin embargo, aquí la diferencia entre el compacto y el semihermético es que el compacto ya incluye su separador de aceite, mientras los semiherméticos tienen que llevar un separador de aceite externo, lo cual se puede ver como una ventaja también, ya que estos compresores pudieses, vamos a decir, ponerlos en un sistema rack, mientras que estos compresores son un compresor por circuito. Entonces, esto te brinda una flexibilidad para incrementar la capacidad de tu sistema, ¿no? Y puede ser hasta con un solo separador de aceite. Aquí tenemos también un sistema, bueno, la selección para sistemas boosters de CO2, la tecnología de punta que existe en la refrigeración. Aquí ya tenemos las dos opciones, seleccionar un sistema booster con flash gas bypass, lo cual es el sistema tradicional, entre comillas, de lo que de la oferta en el mercado actualmente de sistemas de CO2 en booster. Y también tenemos la tecnología de punta que es con la compresión paralela, la cual te brinda una mayor eficiencia en climas cálidos, ¿no? Este link es muy recomendable para el caso de la gente que esté buscando información técnica acerca de nuestros productos. Aquí pueden darle clic y se va a mostrar una pantalla en una página de internet donde se muestra una matriz con todos nuestros boletines disponibles y acá arriba van a encontrar, vamos a decir, los temas para cada uno de los boletines, ¿no? Es una matriz de acceso rápido para nuestra literatura. En la parte de arriba ustedes van a encontrar estas opciones, por ejemplo, en programas, si le dan clic en opciones, ustedes pueden seleccionar de base ya la información del país, el idioma y las unidades de medida, y esto se va a quedar guardado para cada vez que ustedes cierren y abran de nuevo el Bitzer software y no lo tengan que estar cambiando cada vez que lo abran, ¿no? Estas opciones las vamos a ver más adelante. Esta opción principalmente, bueno, es el cálculo de capacidad de condensación con transmisión de calor por convección natural. Esta principalmente les sirve a ustedes para poder calcular la carga térmica de un cuarto de máquinas, por ejemplo. Y en este caso sí vamos a ver cuál es la diferenciación entre calcular la capacidad de un compresor, incluyendo un subenfriamiento mecánico externo en la capacidad del compresor y cuando no, ¿no? Ahí vamos a ver cuál va a ser la diferenciación. Al final de cuentas, la potencia que más nos interesa para saber el enfriamiento de nuestro sistema es la potencia del evaporador. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Si ustedes no dan clic en este checkbox para hacer la comprobación automática de las actualizaciones, se van a quedar con su Bitzer software que descargaron y nunca van a poder actualizarlo hasta que ustedes no entren de nuevo y den comprobar en línea, ¿no? Yo lo voy a dejar por acá. Si nos vamos a
Estas otras opciones son para un acceso rápido para ingresar a las páginas de selección. Si nos vamos a extras, ustedes pueden encontrar un conversor de unidades rápido y sencillo para cualquier situación que ustedes se encuentren, ya sea en el campo o bien durante la selección en un diseño de un sistema, ¿no? Yo voy a trabajar ahorita o me voy a enfocar principalmente en sistemas de refrigeración con compresores de pistón, pero no voy a dejar de lado los compresores de aire acondicionado, por ejemplo, para sistemas scrolls. Brevemente lo vamos a comentar porque a final de cuentas, al hacer la práctica con los semiherméticos de pistones, para refrigeración, vamos a ver también ya qué datos requiero también para la selección. Pues son similares, ¿no? Prácticamente, nada más las condiciones quizás puedan llegar a variar, pero son los mismos datos los que requiero para hacer una selección. Igualmente para compresores de tornillo, ¿no? Entonces, al darle clic a esta opción de compresor semihermético, yo me encuentro con esta pantalla de selección donde se divide prácticamente en 4 partes. La parte de arriba, que sería la opción, el menú de opciones, digamos, donde yo puedo encontrar de nuevo el país, el idioma y las unidades de medida. Cada uno de estos iconos les va a mostrar información relevante acerca de cada cosa que estén dándole clic. Aquí te muestra la información general de nuestro Bitzer software. Y a final de cuentas, de este lado tengo otros iconos que más adelante vamos a ir trabajando, ¿no? En la parte izquierda vamos a encontrar toda la información de inputs o entradas para el cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los datos que yo tengo que seleccionar o que darle al software para que él seleccione de manera automática la mejor opción para mi sistema en cuanto a compresor. En este caso, semihermético de pistones, porque fue la que nosotros utilizamos. Aquí ustedes van a tener todas las opciones del Bitzer software en un menú rápido para hacer el cambio, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Yo le piqué en semiherméticos, pero yo quería scrolls, le doy clic en scroll y ya me va a mostrar la pantalla para seleccionar un compresor scroll, ¿no? Del lado derecho superior vamos a encontrar un diagrama simplificado de nuestro sistema de refrigeración. Es importante comentar que es simplificado, solamente es para principalmente ir dándole seguimiento a las temperaturas de mi sistema y poder corroborar que mi diseño se esté haciendo de manera correcta, y bien también en campo te va a servir para hacer una correcto troubleshooting o revisión de problemáticas en un sistema, ¿no? Por ejemplo, aquí te va a mostrar la temperatura de descarga del compresor una vez que haga yo una selección, y si mi temperatura en campo es mayor a lo que me muestra el Bitzer software por un grado grande de diferencia, esto quiere decir que probablemente tengo una problemática en el sistema, ¿no? Y entonces me tengo que ir para atrás y revisar cada una de las temperaturas y condiciones de operación de mi sistema para determinar por qué mi temperatura de descarga es mayor, ¿no? O menor. En caso de que pudiese llegar a ser menor, también es importante, ya que es recomendado siempre tener por lo menos 40 kelvins de diferencial entre la descarga del compresor y la temperatura de condensación para poder propiciar un buen intercambio de calor en el condensador, y además es un indicativo para evitar retornos de líquido en el compresor. Vámonos ahora sí a lo que nos concierne, que es la selección de producto. Y bueno, en la parte, nada más para terminar, en la parte de abajo van a encontrar los datos y los resultados de la selección y toda la información acerca de esa selección que estamos realizando, ¿no? Vamos a iniciar con una selección. Y aquí y vámonos como se debe, de arriba hacia abajo, con cada uno de los puntos, ¿no? Lo primero que te muestra es el modo de funcionamiento de mi sistema. Yo estoy seleccionando un sistema para refrigeración y aire acondicionado o para una bomba de calor. La única diferencia es que a final de cuentas, si yo selecciono refrigeración y aire acondicionado, me va a mostrar la capacidad frigorífica para mi evaporador que va a estar dentro de mi cuarto, o que va a ser un intercambiador de placas para mi chiller en el caso de que esté enfriando agua, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué tipo de intercambiador de calor evaporador voy a estar utilizando, pues bueno, va a ser la capacidad. Si yo selecciono bomba de calor, lo que va a hacer es, me va a mostrar como capacidad de calor la capacidad de mi condensador, ya que en un sistema de bomba de calor prácticamente el ciclo es inverso. El condensador es el que va a estar calentando mi cuarto, por ejemplo, en el caso de una bomba de calor, mi edificio va a ser el condensador porque va a estar despidiendo calor, y el ambiente es al que yo le voy a estar quitando calor. El ambiente, en caso de que a lo mejor tenga una temperatura externa de 0 grados Celsius y yo tenga una bomba de calor prendida para que me acondicione a 26 grados Celsius, la bomba de calor va a estar absorbiendo el calor del ambiente a 0 grados Celsius y va a estar evaporando a una temperatura menor, por ejemplo, aquí a menos 10 grados Celsius, por decir un ejemplo, ¿no? Al final de cuentas, aquí lo más importante es, o lo que nos vamos a centrar es en refrigeración. De todas maneras, es un sistema similar,
Vámonos a sistema de refrigeración y o aire acondicionado. Y lo siguiente sería seleccionar mi refrigerante. Como ven, hay una gama amplia de refrigerantes disponibles en nuestro software de selección público. R22, 134, 404, 407, sus 3 variantes, los cuales el 407A es para refrigeración, igual que el 407F, mientras que el 407C es principalmente utilizado para aires acondicionados o chillers de proceso o aires acondicionados también. R410, también tenemos compresores herméticos para R410. Y bueno, estos son los más típicos del mercado en la actualidad, sabiendo que el R22 va de salida debido a su potencial de deterioro de la capa de ozono y su potencial alto también de calentamiento global. Estos hidrofluorocarbonados, como el 134, 404 y los 407, igual que el 507A, son hidrofluorocarbonados que vinieron a sustituir los hidroclorofluorocarbonados. Sin embargo, actualmente ya se sabe que estos refrigerantes tienen un potencial a veces hasta mayor que los que deterioran la capa de ozono, un potencial de calentamiento global, ¿no? Entonces, estos refrigerantes también es importante considerar que tienen un periodo de vida ya establecido. Va a depender de cada zona y de las legislaturas que tengamos en cada país, pero bueno, a final de cuentas, la tendencia es a que estos refrigerantes tiendan a desaparecer con un periodo anterior de disminución ahora sí que de disponibilidad y aumento de precio. Por eso es que se crearon nuevas mezclas de refrigerantes, como lo es el R448A, R449A, para sustituir los sistemas con R22, 404 y 507, principalmente para sistemas de refrigeración, R450 y R513, principalmente para sustituir sistemas con 134, ya sea sistemas de refrigeración de media temperatura o aires acondicionados, ¿no? También te da la opción ya para seleccionar compresores con CO2. Ya vimos que también tenemos una parte para seleccionar sistemas, lo cual es un poquito más acertado que solamente seleccionar el compresor de CO2. E igualmente tenemos ya disponibles los refrigerantes hidrofluorolefinos, los cuales ya tienen un potencial de calentamiento global muy, muy bajo, en el orden de por debajo de los 10 GWP, cuando por ejemplo el 134 anda en el orden de 1500, ¿no? Es una gran disminución de potencial de calentamiento global. Sin embargo, hay otras repercusiones con estos refrigerantes, principalmente una disminución de capacidad, ¿no? Para cada aplicación va a haber una selección de refrigerante y nosotros tenemos que determinar cuál corresponde más para nuestro diseño, ¿no? Yo en este caso voy a seleccionar uno de los más nuevos refrigerantes, que sería el R449A, que si bien es un reemplazo para el 404, es importante mencionar que es un refrigerante también de transición, ya que también su GWP está en el orden de por arriba de los 1500, por lo cual es importante considerar que es un refrigerante de transición que va a tender también a aumentar su precio y disminuir su disponibilidad en un mediano plazo, ¿no? O corto. También va a depender de lo que otros países realicen, por ejemplo, la Unión Europea, que son los que tienen una legislación un poco más dura, ¿no? Y cuando yo selecciono, por ejemplo, aquí si selecciono 404, no me muestra ningún icono azul de información. Si yo selecciono uno de los nuevos refrigerantes, me muestra la opción de información. Esto se debe a que estos refrigerantes, principalmente el 448 y 449, son mezclas zeotrópicas ¿qué quiere decir zeotrópica? Es una mezcla heterogénea, digamos, una mezcla que tiene diferentes puntos de ebullición, lo cual genera un glide o deslizamiento de temperatura. Aquí te dice que está en el orden de 5 a 6 kelvins, o sea, grados Celsius, de diferencial entre lo que entra al evaporador y lo que sale del evaporador sin contemplar su recalentamiento. Esto repercute principalmente en la selección de los evaporadores y en su funcionamiento. Pero bueno, a final de cuentas aquí pueden encontrar mucha información. Yo me voy a regresar a mi presentación para explicarles un poquito más de lo que es este factor, ¿no? El glide o deslizamiento de temperatura. ¿Qué es esto, no? Y aquí, por ejemplo, yo les muestro el diagrama de Molière de un refrigerante sin glide, como es el R22. Es un refrigerante que, si bien es un refrigerante sintético, es de una molécula propia, ¿no? Es de una sola molécula, por lo cual aquí podemos ver que nuestro diagrama de Molière muestra las líneas de isotermas o isotérmicas dentro de la campana de saturación, se encuentran prácticamente horizontales perfectamente, ¿no? Esto quiere decir que no tengo un deslizamiento de temperatura. Cuando yo veo un refrigerante con alto glide, como por ejemplo el R407C para aire acondicionado, yo veo que mis líneas ya no son perfectamente horizontales, sino que tengo una desviación.
¿Qué quiere decir esto? Si yo sigo una línea, por ejemplo, yo estoy evaporando quizás a 0 grados Celsius en mi sistema chiller con 407C, yo sigo la línea, mi presión a la cual está saliendo de mi evaporador es esta, que equivaldría prácticamente a 4.5 bares. Sin embargo, si yo tomo una referencia como 0.20 en la entrada del evaporador, yo puedo ver que finalmente yo tengo una presión más alta a la cual entra. De todas maneras, esto no se lee de esta manera, sino que más bien yo tengo una presión constante en mi evaporador, entre comillas, sin contemplar las caídas de presión que pudiese tener por la tubería interna del serpentín. Lo que yo tengo que verificar es cómo voy a hacer mi selección. En base a nuestro Refrigerant Report, que es un reporte que hacemos de los refrigerantes más comunes en el mercado en la actualidad, lo pueden encontrar en nuestra página con la nomenclatura A-501, la más actual, la revisión más actual es la 20. Van a encontrar este gráfico en donde se encuentra que la temperatura media es la que se debe de utilizar para una selección más apropiada de compresores. Ustedes pueden utilizar el dew point, el punto de rocío, para hacer comparativas de compresores. Sin embargo, no va a ser tan certera la capacidad que me va a otorgar ya en campo. Para yo saber la capacidad en campo de mi sistema un poquito más certero con refrigerantes con Glide, debo considerar la temperatura media para mi selección. Entonces, si me devuelvo a mi Bitzer software, yo aquí puedo encontrar que el siguiente punto, cuando yo selecciono un refrigerante con Glide, es que puedo seleccionar ya sea el punto de rocío para mi selección o la temperatura media para mi selección. Ya mencionábamos que con altos glides en mi refrigerante, debo seleccionar mi temperatura media. Con 404, de hecho, también tenemos esta opción, ya que si bien es un refrigerante mezcla y tiene glide a final de cuentas, la diferencia del 404 es que este glide es menor a 1, lo cual pues obviamente lo hace mucho más práctico para utilizar y la selección de intercambiadores de calor no se ve tan afectada. Cuando yo, por ejemplo, hago un retrofit de 404 a 449A, tengo que hacer la revisión de si mi capacidad en mi evaporador y en mi condensador van a ser suficientes para operar a las mismas condiciones con el 449A y que me dé las mismas capacidades. La válvula de expansión también va a tener que ser ajustada en caso de que tengamos una buena válvula de expansión. Si mi válvula de expansión en la primera selección con 404 estaba sobredimensionada, con el 449A se va a sobredimensionar aún más y puede que sea requerido el cambio de válvula de expansión. No es muy común este caso, pero es importante, lo que voy es que es importante hacer la revisión de cada uno de los puntos de mi sistema para hacer el retrofit, ¿no? El siguiente punto a seleccionar es si quiero seleccionar un solo compresor o bien un compresor en tándem. Les voy a mostrar una imagen de qué es un compresor en tándem. Si yo selecciono, por ejemplo, aquí se ve lo que es un compresor tándem. Prácticamente son dos compresores que tienen una brida unión en el lado del motor, que sería la succión. Entonces, prácticamente yo tengo un compresor unido, o bueno, dos compresores unidos que se comportan como un solo compresor. No es muy común realmente aquí en el mercado norteamericano. De hecho, no es tan común tampoco en el mercado. Sin embargo, está la opción, ¿no? Lo más común en el mercado son compresores solos, como por ejemplo este, que se muestra por aquí, donde solamente tengo mi motor del lado de succión, mi válvula de succión entra a las cabezas, se comprime y sale por descarga, ¿no? Una sola etapa de compresión. Los tándem también son una sola etapa de compresión, pero los tenemos ahora sí que una doble capacidad por el doble compresor. Seleccionamos el compresor solo, que es el más típico, ¿no? Si me voy a serie, yo tengo la posibilidad de seleccionar un compresor inverter. Este compresor inverter incluye un variador de velocidad integrado, el Varispeed de Bitzer. ¿Cuál es el beneficio del Varispeed contra algún compresor estándar que yo le ponga un variador de velocidad externo? Es que yo puedo sobreacelerarlo hasta 87 Hz. Este compresor se considera como inverter debido a esto, que ya incluye su variador de velocidad y tiene la ventaja de sobreacelerarse. ¿Qué quiere decir esto? Yo mi selección la hago a 87 Hz. Por ejemplo, si yo tengo un requerimiento de 11 kilowatts de potencia frigorífica, yo pudiese seleccionar este compresor de 2 pistones. Finalmente, esta capacidad a mi selección la voy a hacer en el punto pico, las peores condiciones de operación. Cuando, por ejemplo, tenga baja carga en mi cuarto o tenga una condición ambiental más benévola, yo puedo desacelerar el compresor para que me brinde menor capacidad y evitar que el compresor esté ciclando. Porque si yo selecciono un compresor estándar sin variador de velocidad que me otorgue los 11 kilowatts que busco, cuando yo no requiera 11 kilowatts o vamos a decir toneladas de refrigeración, cuando requiera menos va a empezar a prender y apagar. Eso en el caso de aires acondicionados te genera una sensación de no confort,
ya que estás prendiendo y apagando el frío de mi sistema. Y en el caso de refrigeración, puedes encontrar variaciones muy grandes en la temperatura del producto, lo cual nunca queremos, ¿no? Entonces, el uso de variadores de velocidad te ayuda mucho para esto, además de eliminar picos de amperaje, de consumo energético, por el ciclaje del compresor. El día de hoy voy a centrarme en compresores estándar, que es también muy típico en el mercado. Y después sigue la versión de motor. Aquí tenemos 3 variantes. Ahorita les voy a explicar cada uno de ellos. Lo ideal es dejarlo en estándar, en todo, perdón, para que el software haga la selección de manera automática. Después sigue la selección del compresor. ¿Cómo la quiero hacer? Ya sea por potencia frigorífica, por ejemplo, cuando estoy diseñando un sistema de cero, o bien cuando quiero hacer un reemplazo de un compresor, el cual yo no conozco el modelo por alguna razón del compresor que tengo instalado que quiero reemplazar. Entonces voy a necesitar la capacidad frigorífica requerida. Esta va a estar de la mano o va a ser dependiente de lo que quiero yo enfriar. Si, por ejemplo, estoy enfriando en un cuarto de conservación frutas, digamos manzanas, pues yo tengo que saber el calor específico de la manzana, el diferencial de temperatura que necesito, de cuánto tiempo, a qué temperatura va a entrar y a qué temperatura la deseo que quede. Y a final de cuentas tengo que considerar también la masa que voy a tener de manzanas, cuántos kilogramos o cuántas toneladas de manzana voy a enfriar, ¿no? Eso es un cálculo térmico que además tiene que contemplar infiltraciones de aire, si por ejemplo mi cuarto tiene un tipo de aislamiento no tan bueno o pobre, si a lo mejor mi cuarto de refrigeración le pega el sol en ciertos puntos del día, hay que considerar también ese tipo de infiltraciones de calor al sistema, ¿no? O ingresos de calor para el sistema. Entonces, todo esto es un cálculo que se debe llevar a cabo previo a la selección de mi sistema. Yo ya tengo que saber qué es lo que quiero enfriar y qué calor tengo que absorberle a ese producto, ¿no? Como les mencionaba, si ustedes seleccionan sistema internacional, la capacidad se les va a mostrar en kilowatts. Ustedes, de todas maneras, como les mencionaba, pueden irse a el conversor de unidades de nuestro software y pueden ustedes seleccionar aquí kiloBTUs a kilowatts. Y ustedes, por ejemplo, si requieren una tonelada de capacidad, ustedes pueden ingresar aquí 12 kilowatts, perdón, 12 kiloBTUs por hora, que es el equivalente de una tonelada, y ya te va a dar la referencia de cuántos kilowatts es lo que tú estás requiriendo. Si tú requieres, por ejemplo, 10 toneladas, ingresamos 120 kiloBTUs por hora, y bueno, a final de cuentas, también te va a hacer la conversión en kilowatts. Para ustedes ya fácilmente poder ingresar aquí la capacidad frigorífica de una manera rápida y sencilla, ¿no? Vamos a tomar de referencia eso, una tonelada de refrigeración, para lo cual veíamos que es 10 toneladas de refrigeración, para lo cual equivale a 35.2 kilowatts de potencia frigorífica, ¿no? La otra opción sería, si yo ya tengo un compresor Bitzer instalado o ya sé cuál es el modelo que voy a seleccionar, lo puedo aquí ahora sí que elegir, por ejemplo un 4NES 20, quiere decir 4 pistones, desplazamiento N, Ecoline con disco dinámico de 20 caballos de potencia, ¿no? Vámonos por selección para un sistema nuevo o bien cuando yo no conozco el modelo de compresor que quiero reemplazar o realmente si quiero hacer una selección correcta de un compresor de reemplazo, ¿no? Lo ideal es que hagamos una selección nueva de un compresor cuando queremos reemplazar un compresor para darle en el punto que quiero. Quizás en la etapa de diseño yo consideré algunas cosas que finalmente no se cumplieron, ¿no? Y a lo mejor con el tiempo yo ya me di cuenta que tengo condiciones diferentes de operación, pues yo tengo que mejor cuando quiera reemplazar o mi sistema o mi compresor, debería de hacer una nueva selección para darle en el punto real de mi sistema, ¿no? De operación. Entonces, bueno, en caso de que ustedes tengan un compresor antiguo, pueden darle clic aquí en incluir modelos anteriores y en la parte inferior, bueno, con 449 no me da opción ya que este es un refrigerante nuevo, pero si selecciono, por ejemplo, 404 o R22 y incluyo los modelos anteriores, yo voy a poder acceder a los modelos anteriores con nomenclatura americana. Si yo estoy buscando una nomenclatura europea, yo tengo que cambiar el país a algún país europeo y, por ejemplo, aquí si yo selecciono Alemania y dejo mi selección como está, bueno, aquí tengo que cambiarle a R22, por ejemplo, incluyo los modelos anteriores, voy a encontrar la nomenclatura de Alemania o la nomenclatura global que teníamos para los compresores anteriores, ¿no? Hay una referencia cruzada en la página de bitsermx.com que ustedes pueden acceder para hacer una conversión directa de nuestros nuevos compresores, ¿no? O de los viejos a los nuevos compresores.
Vamos a seleccionar por capacidad 10 toneladas de capacidad porque yo ya hice mi cálculo térmico y ahora nos tenemos que ir a los puntos de funcionamiento. ¿Cuáles son los puntos de funcionamiento que son críticos para la selección de mi sistema o de mi compresor? Yo tengo que conocer a fuerzas la temperatura de evaporación y de condensación, lo cual muchas veces se confunde como que esta es la temperatura de cuarto que yo deseo y que esta es mi temperatura ambiental. Esto no es correcto y se los voy a mostrar con un pequeño gráfico que les puse aquí en la presentación, ¿no? Vámonos de nuevo a la presentación. Lo primero que yo tengo que saber es o determinar es mi temperatura objetivo. Si, por ejemplo, mi temperatura objetivo para algún proceso que yo tenga, a lo mejor digamos de 0 grados Celsius, esa es mi temperatura de cuarto. No quiere decir que esa va a ser mi temperatura de producto, lo cual sí debe de ser algo muy similar, pero bueno, a final de cuentas hay una pequeña diferencia también ahí para hacer el intercambio de calor. Y además, el sistema no va a estar operando a 0 grados Celsius de evaporación. Yo tengo que considerar el delta T de mi intercambiador de calor, que sería un evaporador. Este delta T va a depender mucho del diseño del evaporador, de la selección del evaporador, la capacidad o el tamaño del evaporador. A más grande el área o el tamaño del evaporador, más pequeño va a poder ser mi delta T. Y a más pequeño delta T, yo tengo una mayor eficiencia energética en mi sistema. Sin embargo, pues es más caro mi evaporador, ¿no? Porque al final de cuentas yo tengo que adquirir un evaporador más grande. A más grande mi delta T, más barato mi evaporador. Sin embargo, mi eficiencia se me va a caer, ya que voy a estar succionando o comprimiendo un gas refrigerante a una presión más baja. Entonces, la temperatura de evaporación es la suma, o la resta en este caso, de mi temperatura objetivo menos el delta T del evaporador. Ya con esto yo pudiese sacar mi temperatura de evaporación. Si, por ejemplo, yo tengo mi objetivo en 0 grados Celsius y yo tengo un delta T en el evaporador de 10 grados Kelvin, lo cual es equivalente a grados Celsius, nada más que, punto importante, todas las diferencias de temperatura deben de ser medidas en temperaturas absolutas. ¿Qué es esto? Si yo estoy utilizando el sistema imperial con grados Celsius y yo digo, oye, de 10 a 12 grados Celsius hay una diferencia de 2, ese 2 debe ser medido en kelvins. Si, por ejemplo, yo digo que yo tengo una diferencia de 35 grados Fahrenheit para llegar a 40 grados Fahrenheit, la diferencia es de 5, ese 5 es 5 rankings, no 5 grados Fahrenheit. A final de cuentas, en el campo lo entendemos, pero lo correcto es utilizar para diferenciales kelvins y rankings, dependiendo del sistema de medida que estemos utilizando, ¿no? Entonces aquí yo ya pudiese determinar 0 grados Celsius mi temperatura objetivo con un diferencial de temperatura de 10 kelvins, yo tendría una temperatura de evaporación de menos 10 grados Celsius. Esa va a ser mi temperatura de evaporación y siempre es menor que mi temperatura objetivo. En el caso de mi condensación, yo primero tengo que saber con qué voy a enfriar mi sistema. ¿Con aire? Por ejemplo, para un condensador por aire. ¿Con agua? Por ejemplo, para un condensador por agua. Esos serían los más típicos, ¿no? Y por ejemplo, si es por aire, tengo que saber cuál es la temperatura de entrada al serpentín, cuál es mi temperatura ambiental, por ejemplo. Si es por agua, tendré que saber cuál es mi temperatura de agua a la entrada de mi condensador, ¿no? Y entonces, ahora sí, en este caso, le sumo el delta T de mi condensador. Digamos que a lo mejor yo tengo una temperatura ambiental de 31 grados Celsius y yo tengo un delta T de 9 kelvins. Entonces, yo tendría una temperatura de condensación de 40 grados Celsius. Aquí viceversa, la temperatura de condensación siempre va a ser mayor que la temperatura ambiental o en el caso de que sea un condensador por agua, que mi temperatura de entrada de agua, ¿no? Y ya con esto yo ya pudiese determinar mis parámetros que tengo o bueno, los parámetros que me solicita el software para hacer la selección. Por ejemplo, que yo ya había determinado que era menos 10 grados Celsius de evaporación con 40 grados Celsius de condensación, ¿no? En este caso yo ya en mi diagrama de Molière, de hecho, aquí yo dibujo mi diagrama de Molière, en este caso digamos que fuese el diagrama de Molière del 449A, yo ya pudiese poner el punto de mi condensación, ya que yo ya sé que mi condensación termina en la línea de saturación de mi campana, si no considero un subenfriamiento, lo cual todavía no entramos en ese tema. Sin considerar el subenfriamiento, yo ya sé dónde está mi punto, que es la línea de saturación de líquido. Ahí termina mi condensador, entre comillas, porque todavía no considero un subenfriamiento natural, ¿no? Y a final de cuentas, yo haciendo una línea vertical perfecta, pudiese determinar
con qué o a qué condiciones estoy entrando a mi evaporador, porque esta sería mi expansión y esto sería lo que está entrando a mi evaporador. Ya con esto ya pudiese saber, siguiendo las líneas de calidad de vapor, cuál es mi calidad de la mezcla que tengo en la entrada o dentro de mi evaporador, ¿no? Finalmente, yo también pudiese determinar, por lo pronto, la capacidad nominal de mi evaporador o lo que yo requiero, la capacidad que me va a otorgar un evaporador, ¿no? Que va a ser la capacidad de absorción de calor al producto por masa de refrigerante. Aquí está, es la entalpía o el diferencial de entalpía. Con eso yo puedo determinar la capacidad frigorífica de mi sistema. En el caso del evaporador, en un sistema ideal o nominal, tendríamos que dejar el punto hasta la línea de vapor saturado. Entonces aquí yo ya tendría mi diferencia de entalpías, con lo cual puedo determinar la capacidad que va a otorgar mi sistema con ese refrigerante a las condiciones que estoy contemplando, ¿no? Ojo, les va a aparecer cuando hagan una diferencia aquí, acá, con lo que les aparezca en el diagrama de Mollier de entalpías, va a aparecer que es una capacidad muy, muy pequeña, pero tienen que multiplicarla por la masa o el flujo másico que voy a tener en mi sistema y ahorita lo vamos a contemplar, ¿no? Entonces, finalmente yo ya pudiese también determinar la capacidad nominal de mi evaporador, ¿no? Lo cual, como les comento, no es la capacidad todavía final o real de mi sistema. Lo único que aquí quería demostrar es los puntos que necesita mi software para hacer el cálculo de refrigeración o de selección de compresor. Lo siguiente precisamente es considerar un subenfriamiento en el condensador. Aquí sí es en el condensador, solamente nos da esta opción en esta pantalla. Ahorita les voy a mostrar otras opciones para calcular subenfriamientos. O bien temperatura de líquido después del condensador. Esto se mide con un cálculo de presión-temperatura, como ya lo veíamos en el webinar del del martes pasado. O bien con un solo termómetro conectando el sensor o el bulbo sensor de temperatura lo más cercano posible a la válvula de expansión y darle aquí solamente la temperatura de líquido. Si, por ejemplo, yo tuviese un subenfriamiento de 2 Kelvin en mi condensador, lo cual es muy típico, yo pudiese decirle que entonces mi temperatura de líquido va a estar rondando los 38 grados Celsius, porque esa es la diferencia, ¿no? En el caso de nosotros vamos a utilizar Kelvin, ya mencionábamos como es un diferencial hay que usar Kelvin y le vamos a poner 2 grados Kelvin. Esa sería una condición un poquito más real o realista. Sin embargo, no sabemos si realmente mi condensador en todas las condiciones me lo va a otorgar. Pero bueno, a final de cuentas, regresando al diagrama de Mollier, esos 2 Kelvin me va a aumentar la capacidad requerida de rechazo de calor, o sea, lo que yo voy a requerir en mi condensador. Va a ser un condensador un poquito más grande. Pero finalmente también vamos a obtener una mayor eficiencia en mi evaporador, ya que voy a ingresar con un líquido más frío. Esto quiere decir que voy a incrementar la capacidad de mi evaporador sin necesidad de seleccionar un evaporador más grande. Es el mismo evaporador físicamente, lo que estamos ayudándole es con un refrigerante en mejores condiciones para poder absorber calor. En el caso de esto sería el subenfriamiento, las condiciones, de hecho, para esto también les quiero mostrar algunos estándares que se utilizan a nivel internacional para hacer la selección y determinar cuáles son los parámetros que debo de yo considerar aquí en subenfriamiento y recalentamiento, ¿no? También aplican para temperatura de evaporación y condensación estándares, por así decirlo. Pero bueno, esto a final de cuentas es importante considerar que solo se utilizan como referencia y para hacer comparativas de compresores. Si yo quiero seleccionar un compresor más apegado a la realidad de lo que va a estarse contemplando en mi sistema, yo tengo que considerar también condiciones más reales, porque por ejemplo, aquí me dice que yo tengo un sistema de media temperatura evaporando 20 grados Fahrenheit y yo utilizo el estándar que me dice que tengo que utilizar una temperatura en la entrada del compresor de 65 grados Fahrenheit. Esto quiere decir que tengo un recalentamiento de 45 ranking. No, perdón. Sí, 45 ranking. Esto es descomunal, es bastante recalentamiento. Lo cual, si yo no le pongo que hay una diferencia entre el recalentamiento total y el recalentamiento útil, es como si el evaporador estuviese recalentando el refrigerante 45 grados ranking. Es descomunal, no es nada práctico o en la práctica no se va a presentar. Es como si yo ajustara una válvula de expansión con un recalentamiento de 45 ranking. Entonces no sería lo más conveniente, ¿no? Es por eso que se dan otras recomendaciones, por ejemplo, utilizar un recalentamiento de succión. Este es el estándar de ARI, principalmente utilizado para, o bueno, con unidades imperiales, ya que esto es una, ahora sí que, asociación americana, y en el caso de Europa se utiliza el sistema internacional. Aquí tenemos lo más típico o condiciones estándar para hacer una comparativa de compresores, no para hacer una selección
específica para un sistema, ¿no? Entonces, a final de cuentas, yo pudiese hacer referencia a estos recalentamientos que me indican, 20 ranking si estoy utilizando sistema imperial, perdón, y 10 Kelvin si estoy utilizando un sistema internacional. En el caso de esos enfriamientos, la recomendación es utilizar 0 ranking y 0 Kelvin, ya que a final de cuentas sería la peor condición de operación. Y a final de cuentas, si mi condensador me llegase a otorgar un subenfriamiento, va a ser un beneficio para mi sistema. Voy a obtener una capacidad mayor, por lo cual voy a reducir mi tiempo para llegar al punto objetivo o a la temperatura objetivo, o bien voy a, bueno, a final de cuentas tener un spare de capacidad en caso de que tuviese que incrementar un poquito mi capacidad en mi sistema, ¿no? Entonces, a final de cuentas voy a seleccionar la peor condición, que sería con 0 de subenfriamiento, y en el caso de recalentamiento voy a hacer uso del estándar de Europa, que a final de cuentas me dice que son 10 kelvins a la entrada del compresor. Que si se fijan aquí no está haciendo diferenciación entre lo que sale del evaporador y lo que entra en el compresor. Sin embargo, es bien importante considerarlo, porque aquí yo le estoy diciendo que mi temperatura de succión es la misma que lo que está saliendo de mi evaporador. Es como si dijéramos que el compresor está directamente pegado al evaporador y no le está incrementando el calor del ambiente, que va desde que tengo mi evaporador pasando por toda la tubería, y que no tengo caídas de presión tampoco por la tubería de succión, lo cual es muy irreal. Para eso el software de Bitzer tiene la opción de calcular un recalentamiento útil. Si yo le doy clic aquí en esta opción, les va a mostrar la diferenciación entre cada uno de los recalentamientos que estamos contemplando. Yo se los voy a mostrar acá otra vez en mi presentación para hacerlo un poquito más gráfico. Ya teníamos por acá hasta este punto con el subenfriamiento, que a final de cuentas nosotros lo dejamos con la línea negra por lo pronto. No vamos a considerar la línea verde en el caso del subenfriamiento, pero sí en el caso del recalentamiento. Este sería lo que yo ya le puse para mi estándar de 10 kelvins. Sin embargo, estoy considerándolo como si todo esto fuera mi evaporador, ¿no? Lo cual no es correcto. Yo tengo que decirle que mi ajuste de válvula de expansión es menor, y eso hay que referenciarse a cada marca de válvula de expansión para saber cuál es el ajuste recomendado para cada evaporador y cada aplicación. Principalmente para el fabricante del sistema, no tanto de la válvula de expansión, ya que el fabricante del sistema pues es el que diseñó de manera holística el sistema, ¿no? Él va a saber cuál diseño de evaporador seleccionó y qué recalentamiento es el más óptimo para ese evaporador. Entonces, este recalentamiento es el que se le conoce como recalentamiento útil, y es el que se considera para la capacidad del evaporador. Y es, pues bueno, a final de cuentas, el recalentamiento que yo le pongo a la válvula de expansión. Lo demás es lo que yo estoy considerando que se va a absorber con el ambiente a través de la línea de succión, lo cual no hace un efecto de enfriamiento para mi producto, ya que esto ya no está dentro del cuarto, ya no estoy enfriando el producto. Le vamos a decir que es un mal necesario para también poder decir que el compresor está trabajando en óptimas condiciones, ¿no? Y que no le está retornando líquido. Entonces, finalmente, la suma de esto te va a dar el recalentamiento total del compresor, que es lo que nosotros ingresamos, 10 Kelvin. Quiere decir que este ajuste de la válvula de expansión tiene que ser menor a 10 Kelvin. Yo lo voy a considerar como 5 grados Kelvin, que es algo típico para un sistema de refrigeración, ¿no? Para la válvula de expansión, un ajuste, ¿no? Vámonos entonces a la siguiente. Esto todavía no me da opción de elegirlo, ya que no he seleccionado todavía un compresor. Ahorita les voy a explicar un poquito más al respecto. Y después tenemos esto es algo que muchos softwares de selección no te brindan, ¿no? De otras marcas. Bitzer sí tiene esta opción de seleccionar el compresor con un variador de velocidad, con descargadores mecánicos Varistep, los cuales son descargadores infinitos que van desde el 10 hasta el 100% de capacidad, para poder tener un mayor control de mi cuarto, un mayor control de mi temperatura, y evitar también que cicle el compresor para mantener una vida útil alargada del mismo, ¿no? Finalmente, yo voy a tener aquí un slider, y aquí te explica cuál es el funcionamiento de este Varistep, qué es lo que hace, cómo hace el control de capacidad de un compresor de manera mecánica. Y acá también te va a explicar la selección del variador de velocidad, por ejemplo, para un variador de velocidad de Bitzer, que comúnmente se comercializa en Europa, no tanto acá en América, ya que también tenemos una limitante, solamente están disponibles para 460 volts, 60 Hz en este caso, ¿no? Punto interesante y muy importante es seleccionar la frecuencia de la acometida que voy a tener en mi instalación. Aquí en México, por ejemplo, principalmente en Norteamérica, utilizamos 60 Hz, y yo puedo seleccionar UL si yo tengo un requerimiento de UL para mi sistema, ¿no? Ahí ya me va a mostrar la nomenclatura completa del compresor
contemplando UL. Yo ya tengo prácticamente todos los datos que me pidió el software. Aquí yo lo voy a poner sin control de capacidad por lo pronto. Y me va a mostrar, ya le puedo dar yo clic en este símbolo de play para que me dé una selección aproximada. Yo le pedí 35.2. Punto importante, vean que me está mostrando 3 capacidades diferentes. Potencia frigorífica. ¿Qué es esta potencia frigorífica? Es la que yo les mencionaba, que es la que está contemplando el subenfriamiento que yo le haya puesto y el recalentamiento total, que eran los 10 grados Kelvin, estos. Sin embargo, esto hay que recordar que este recalentamiento no todo es útil, no todo está enfriando al producto, sino que este punto es el que sí está enfriando el producto y por eso es la diferenciación entre potencia frigorífica, sería la capacidad nominal de mi compresor, y la potencia en el evaporador. Nosotros nos tenemos que centrar en este tercer dato. Si yo le puse 35.2, yo puedo verificar que aquí me mostró uno que me otorga un poquito menos y otro que me otorga un poquito más. Está intermedia la capacidad que yo requiero, porque como no estoy usando un variador de velocidad, es imposible ajustarlo a la capacidad que yo realmente requiero, ¿no? Dependiendo de las condiciones de operación. Entonces, finalmente yo tengo que seleccionar uno de estos dos, pero en base a la potencia del evaporador, porque es la potencia que me va a enfriar el producto. No el compresor no enfría, el compresor lo que hace, ya mencionábamos, es crear un diferencial de presión para poder hacer el flujo de refrigerante en el sistema, ¿no? Entonces hay que usar esta potencia en el evaporador, que es la que contempla este y este. Finalmente, hay que seleccionar con cuál compresor me voy a quedar. Si yo, por ejemplo, este cálculo lo hice con un factor de error que a lo mejor digamos, a lo mejor yo requiero 8 toneladas, pero por si acaso yo le puse, o 9 toneladas y media, y por si acaso yo le puse 10 toneladas, pues bueno, yo puedo decir, bueno, me voy por el compresor que queda un poquito más ajustado a lo que realmente voy a requerir, o bien si yo mi cálculo no le puse un factor de seguridad, pues yo tengo que seleccionar uno que me quede sobradito. El tema es que si yo no uso un control de capacidad, mi compresor va a empezar a ciclar, me va a consumir más energía ese sistema y le voy a disminuir la vida útil de ese compresor. Por eso no es nada conveniente sobredimensionar el sistema por temas de miedo a que no me vaya a dar la capacidad. Hay que hacer un buen cálculo de capacidad para evitar ese tipo de situaciones que me van a terminar con una temperatura de cuarto que no me va a alcanzar para lo que yo requiero, o viceversa. Eso sería por un sistema sobredimensionado, o viceversa, si sobredimensiono me va a ocasionar un alto amperaje, un alto consumo energético, más kilowatts que le tengo que pagar a comisión y finalmente una vida útil reducida de mi compresor por cada que arranca, ¿no? Entonces yo aquí puedo determinar o seleccionar este compresor, el 4NS-14 de 14 caballos de potencia nominal, 2 NU, lo cual indica que puede operar tanto a 220 como a 440 y aquí ya me va a dar la oportunidad de seleccionarlo. Yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Mi instalación es de a 220. Entonces yo selecciono el 2NU a 220 volts, que es el más común en el mercado, ya que es a voltaje dual, y ya yo voy a obtener el consumo de amperaje o de consumo de corriente definido para estos 230 volts. Si yo seleccionaba 440 volts, el amperaje consumido me lo va a mostrar con ese voltaje y va a ser mucho menor. Esto me va a causar un error en el cálculo de los componentes eléctricos. Entonces, tengo que seleccionar siempre el voltaje al cual voy a operar mi compresor, ¿no? Esta potencia frigorífica es utilizando el estándar EN 12900 que yo ya les explicaba, es considerando una temperatura de entrada al compresor de 20 grados Celsius, lo cual quisiera decir que yo tendría una temperatura o un incremento de temperatura, un recalentamiento de la succión del compresor de 30 Kelvin. Y si yo no selecciono esto, que aquí no lo está considerando un recalentamiento útil, lo está considerando como si esos 30 Kelvin estuviesen sucediendo dentro del evaporador por un ajuste de una válvula de expansión a 30 Kelvin. Como les digo, no es algo real, no es algo realista, entonces esto solamente se utiliza para cuestiones de comparativas de compresores. Si ustedes están comparando a Bitzer con otro tipo de compresor, ustedes tendrían que utilizar este dato para hacer la comparativa entre uno y otro, o bien hacer la comparativa con las mismas condiciones de operación específicas de mi sistema. Me muestra la potencia absorbida en kilowatts también de potencia, el amperaje consumido a estas condiciones. Esto no es el amperaje máximo que puede soportar el motor, sino es lo que comúnmente o teóricamente va a estar consumiendo y está muy apegado a la realidad. Después tenemos la capacidad del condensador, que simple y sencillamente es la suma de la capacidad del compresor. Aquí sí, no es la capacidad del evaporador, es la capacidad del compresor más
la potencia absorbida por el compresor. Aquí lo podemos también dibujar directamente en mi diagrama de pH. Yo, por ejemplo, aquí en mi resultado ya tengo la temperatura de descarga de mi compresor. Aquí me dice que a estas condiciones, con este refrigerante, va a estar descargando la temperatura del compresor a 78 grados Celsius. Yo puedo encontrar esta línea isotérmica de 78 grados Celsius en mi diagrama de Molière y donde cruce con mi temperatura de condensación puedo poner el punto de finalización de la compresión. Con esto yo ya puedo dibujar también el proceso de compresión de mi sistema, uniendo los puntos entre lo que está entrando en el compresor y lo que está saliendo del compresor finalmente, ¿no? El cálculo ya final de la capacidad lo podemos convertir de watts a kiloBTUs en el caso de que estemos utilizando un diagrama de Molière en sistema imperial y pudiésemos determinar la capacidad que se le va o el calor que le va a estar ingresando el compresor al sistema, ¿no? Entonces, finalmente, el condensador va a ser la suma de esta capacidad, la potencia frigorífica, ahora sí la de abajo, no la de potencia del evaporador, la de abajo, más esta potencia de compresión. Y esto me va a dar la capacidad de condensación. Y aquí ya lo podemos dibujar completo mi sistema de refrigeración. En este caso, ¿no? Ya contemplando también el proceso de recalentamiento dentro del condensador, el proceso de condensación, donde cambio de fase de vapor a líquido completamente, y si tengo un subenfriamiento interno en el condensador, pues aquí lo puedo ya también dibujar, ¿no? La cantidad, buscando la isoterma que corresponda a la temperatura que voy a tener del líquido. Ya con eso puedo saber qué punto y bajar. Entonces, prácticamente esta sería mi selección para este sistemita. Y pues bueno, yo tengo ya todo mi rendimiento de este compresor acá. Aquí podemos, por ejemplo, puedo obtener el cálculo de caudal másico o flujo másico de refrigeración en kilogramos por hora. Y ya con esto yo puedo determinar este diferencial de entalpías por este flujo másico y voy a obtener la capacidad frigorífica total de mi sistema, ¿no? Aquí uno de los puntos más importantes y que nos va a servir para un ajuste, por ejemplo, de presostatos en campo, es bueno, ahora sí que opción de mi software, donde puedo obtener yo mi rango de aplicación del compresor. Esto me va a servir mucho para el ajuste de protecciones de mi sistema, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puedo determinar que mi temperatura de evaporación mínima, a la cual puede operar mi compresor, es de menos 40 grados Celsius si yo no estoy contemplando un enfriamiento en el compresor, por ejemplo, un ventilador de cabezas o una inyección de líquido en el caso de 449A, que se vuelve típica principalmente para temperaturas de evaporación por debajo de menos 40 grados Celsius, como lo indica nuestro software de selección. A esto contemplando que no está usando descargadores. Si yo le pongo que está usando descargadores, si se fijan ya me está requiriendo enfriamiento adicional, o sea, un ventilador de cabezas, aún y que sea un sistema de media temperatura, porque me encuentro dentro del área azul, donde me dice que es enfriamiento adicional. Esto se puede decir que es un ventilador para las cabezas, ¿no? Esto sería la mínima capacidad del compresor utilizando el Varistep, que es el descargador mecánico, y bueno, sería con las dos cabezas descargándose, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, solamente una cabeza descargando, yo tengo este rango de aplicación. En este punto yo no requiero enfriamiento adicional. No requeriría yo de un ventilador de cabezas. Sigamos con la selección al 100% de capacidad. Yo aquí, por ejemplo, puedo determinar que no requiero de un ventilador de cabezas. Sin embargo, yo tengo que ponerle mi presostato de baja una presión en la cual no me lleve a una condición de operación nunca, donde sí requiero de ventilador. Porque esto puede recalentar a mi compresor cada que mi presión de baja baje hasta a un punto menor, ¿no? Entonces yo pudiese determinar que si yo quiero proteger mi compresor contra recalentamientos, pudiese decir que yo tengo que ajustar mi presión de baja a una desaturación de menos 30 grados Celsius. Yo tengo que hacer la conversión con una tabla PT, presión-temperatura de menos 30 a presión, y ese sería mi ajuste del presostato de baja. En el caso de mi presostato de alta, yo tengo que seguir mi punto hacia arriba y verificar cuál es mi máxima temperatura de condensación permitida en funcionamiento. Si yo le puedo dar clic aquí, eso es algo interesante, que yo puedo darle clic dentro de este rango de aplicación y yo veo que mi máxima temperatura de condensación permitida es 60. Si se fijan, también yo puedo hacer una verificación con el software. Si yo le pongo 60 y le doy clic en play y me da resultado, quiere decir que todavía estoy dentro de los límites de aplicación. Si yo aquí le doy 61, ya me va a mandar ahora sí que una alarma de que yo estoy afuera del límite de aplicación. Ya lo saqué, ya no puede operar por ahí. Entonces ahí mi presostato debe ser igual o menor o por lo menos igual
que una temperatura saturada o una presión saturada de descarga de 60 grados Celsius. Presión saturada, acuérdense, no quiere decir que yo voy a tener una temperatura de 60 grados Celsius en la descarga. Esta es la condensación, que ya mencionábamos que va de la mano con la temperatura del medio enfriante, ya sea aire o agua. Entonces, a final de cuentas, este sería mi ajuste del presostato. Y es bien importante porque, por ejemplo, con los scrolls, si yo estoy usando un compresor scroll para un proceso de refrigeración con 404 de media temperatura, por ejemplo, hablando a menos 10 grados Celsius, con una temperatura de condensación de 40, yo todavía estoy dentro del rango de aplicación de mi compresor ESH, por ejemplo, el 743, el de mayor capacidad. Sin embargo, yo tengo que poner mi presostato de baja en una presión mayor que menos 18 grados Celsius, mayor o igual, ya que a final de cuentas, si yo por alguna razón hago un pump down de mi sistema y bajo esta presión por debajo de lo que equivaldría con 404, por ejemplo, los menos 18 grados Celsius, yo tendría un funcionamiento del compresor por fuera de su límite de aplicación, lo cual puede ocasionar y va a ocasionar problemáticas en el compresor, los cuales obviamente no son cuestiones que vayan inherentes en el compresor, sino es una condición que no debió haber sucedido en el sistema, ¿no? Entonces, bien importante el uso de aquí ya tengo mi selección todavía, el uso de este diagrama de límites de aplicación utilizándolo correctamente, ¿no? El siguiente punto sería los datos técnicos, que aquí me va a mostrar la ficha técnica del compresor, su desplazamiento volumétrico que va a tener este compresor, que va de la mano con la cilindrada del compresor, el diámetro del cilindro por la carrera, por la cantidad de cilindros. Ese sería mi volumen o mi desplazamiento volumétrico, contemplando 60 Hz en este caso, ¿no? Que es la cometida aquí en México y en muchas partes de América. El peso del compresor, las presiones máximas y mínimas que puede soportar. Por ejemplo, en campo, cuando yo voy a hacer una prueba de presión para evitar fugas o verificación de fugas en mi sistema, yo no debo de nunca sobrepasar 19 bares, lo cual equivale, si utilizo mi conversor de unidades, 19 bares equivale a 276 libras de presión. Nunca debo de ingresarle por la succión a este compresor, nunca debo ingresarle una presión mayor a estas 276 libras. Yo recomendaría, pues, a lo mejor 270, 250 libras para hacer la verificación del sistema por fugas. Un punto importante es que no necesariamente tienes que hacerle pruebas de fugas al compresor, pues esto ya fue realizado en nuestra fábrica. Finalmente, cuando tú compras un compresor, te debe de llegar con presión de nitrógeno interno para evitar algún tipo de oxidación. Entonces, cuando tú lo recibes, debe de tener, con los pivotitos que tienes, tú tienes que picarle y verificar que tenga todavía nitrógeno. Esto quiere decir que ya está aprobado por fugas. Entonces, tú podrías dejar las válvulas del compresor cerradas y probar con una presión más elevada el sistema, pero es importante considerar cada uno de los puntos o artículos, accesorios que tengo en mi sistema para saber cuál es su máxima presión permitida para evitar una ruptura o una problemática con ese producto, ¿no? Te muestra también las líneas con las cuales vas a poder conectar la tubería de succión y tubería de descarga. Te muestra el aceite recomendado para cada refrigerante, por ejemplo, en este caso que es una mezcla de hidrofluorocarbonato con hidrofluoroolefina. La recomendación es el BCE 32 de 32 centistocks, el cual es un aceite poliéster miscible con el refrigerante. Entonces es bien importante considerar los diámetros de tubería para poder hacer un buen retorno de aceite, ¿no? Aquí me indica que la versión de motor es la 2. Si me devuelvo límites, yo tengo aquí una máxima presión que yo puedo seleccionar con el motor 2. Entonces, aquí la máxima presión de evaporación que puedo tener va a ser esta presión de 0 grados Celsius o el equivalente a 0 grados Celsius. Esto es un punto bien importante, porque probablemente cuando yo haga el arranque del sistema, mi cuarto va a estar caliente. Esto puede llevarme a presiones de evaporación muy altas. Si yo, por ejemplo, este motor que yo consideré con motor 2 o este compresor con motor pequeño, digamos, porque el mismo modelo con motor grande sería el del motor 1, el cual tiene todo el rango de aplicación disponible. Aquí sí no habría tanta problemática. Pero como yo seleccioné el del motor 2 para refrigeración de media y baja, yo tengo una limitante en la presión máxima que puedo soportar en la succión. También el motor 1, esto sería su presión máxima. Sin embargo, es un poquito más tolerante, pues, digamos. Entonces, finalmente, yo tengo que, por ejemplo, si yo tengo una válvula de expansión electrónica, tengo que ajustar el MOP de esta válvula para evitar que mi presión de succión se me eleve por arriba de estos 0 grados Celsius, que va a ser la saturada con 404, la saco con tablas, presión, temperatura, y yo ya sé qué presión le tengo que ajustar como máxima presión de operación.
a esta válvula de expansión, o bien considerar una válvula reguladora de presión de Carter para el compresor, los cuales también existen en el mercado, ¿no? Son puntos importantes porque si yo en algún punto tengo una temperatura de evaporación, digamos, de 10 grados Celsius, lo cual equivale a una presión con 449 A que puedes calcular con la tabla presión-temperatura, entonces aquí ya está sacando este compresor de su rango. Si yo en alguna ocasión pudiese tener esta condición, yo debo de seleccionar el compresor de motor más grande. Y puedo verificar, por ejemplo, aquí yo voy a contemplar otra vez 10 y menos 10 y 40. Y voy a ver que si yo abro, bueno, vamos a hacer con la misma página, ¿no? Este compresor me otorga 33.3 kilowatts de potencia frigorífica en el evaporador. Si yo selecciono el de 14, me da la misma capacidad. Entonces aquí va la pregunta del millón, ¿no? ¿Yo puedo seleccionar un compresor por caballos de potencia? La respuesta es no. Seleccionar un compresor por caballos de potencia no es correcto. Siempre se tiene que seleccionar un compresor en base a las condiciones de operación y a la capacidad frigorífica que me otorga este compresor, no por caballos nominales, ya que esto no me indica nada. Yo tengo un modelo que me otorga la misma capacidad y unos de 14 y otros de 20 caballos de potencia. La única diferencia es que yo aquí tengo un rango de aplicación más benévolo con el de 20 que puede soportar presiones de succión más altas, por ejemplo, para utilizarlo en un aire acondicionado, cosa que con el motor 2 más pequeño no voy a obtener o no voy a tener esta ventaja, ¿no? Esa es la única diferencia. Entonces, es bien importante considerar el motor que yo estoy seleccionando. Yo aquí voy a seleccionar el motor 1. Y bueno, aquí van a encontrar más información. Por ejemplo, el webinar anterior me preguntaban cómo determinar la carga de aceite para este cárter. Aquí se muestra 2.6 decímetros cúbicos, lo cual equivale a litros. Sería 2.6 litros lo que tendrías que administrarle a este compresor para llenar su cárter. No es lo que lleva el sistema. Tenemos las dimensiones en milímetros. Estos son milímetros. Entonces aquí yo puedo determinar la envergadura o el tamaño de mi compresor y también están descargables los dibujos en 2D y en 3D, en el caso para los diseñadores que puedan implementar este compresor ya en su diagrama 3D para su diseño de sistema, ¿no? Aquí te voy a mostrar más información acerca de los motores. Por ejemplo, el motor 3, esto solamente me va a estar disponible. Aquí nada más me mostraba motor 2 y motor 1 porque seleccioné el 449. Si yo selecciono el 134 como refrigerante, yo voy a tener acceso a un motor número 3, el cual funciona para sistemas de refrigeración de media baja temperatura con 134. ¿Cuál es un motor más pequeño con mayores beneficios? Por ejemplo, menores componentes eléctricos, un contactor más pequeño y protecciones eléctricas más pequeñas. Pero bueno, solamente está disponible para 134 este motor 3. Y acá abajo, por ejemplo, también pueden verificar la leyenda de cada una de estas, ahora sí que numeritos que encontramos en los dibujos. Acá te va a mostrar qué significa o qué es cada uno de estos puntos. En documentación, esto es de lo más importante, pueden encontrar toda la información de este producto. Lo más importante es el KB104-7. Si le damos clic, me va a mandar a una página de Bitzer donde se va a descargar este boletín, el cual siempre se tiene que leer antes de hacer la instalación y arranque del compresor. Entonces, aquí van a venir todas las instrucciones de operación, de instalación del compresor, montaje y desmontaje, a final de cuentas, de este compresor, ¿no? Aquí viene también el desmontaje del compresor. Entonces, bien importante el mantenimiento del compresor, la operación, las revisiones regulares que tengo que revisar para este compresor. Entonces, es bien importante siempre seguir los manuales de Bitzer que afortunadamente los tenemos en unos links rápidos en este software, ¿no? Y en la final tienes todos los entrenamientos que están disponibles en Europa, principalmente en nuestra academia Schaeffler. Aquí están disponibles, ustedes pudiesen verificar la agenda y ustedes pudiesen registrarse en caso de que por alguna razón estemos por allá por Alemania y queramos entrenarnos ahí en la academia de Schaeffler en Alemania, ¿no? Entonces, esta sería prácticamente la selección correcta de un compresor. Otras opciones que tenemos por acá es guardar mi proyecto. Si, por ejemplo, yo todavía no estoy seguro de algunas condiciones, lo puedo guardar en un archivo de Bitzer. Aquí está archivo de Bitzer, el cual voy a poder abrir posteriormente y continuar mi selección. Puedo también descargar un PDF. Si yo quiero descargar, por ejemplo, ya los datos de selección, yo aquí podría poner selección Bitzer. Esto me va a aparecer en mi PDF y es opcional. Al final de cuentas, proyecto X, el cual no es una fiesta, pero bueno, es un proyecto X. Y puedo ya también seleccionar el de fichas técnicas para poder descargar la ficha técnica del compresor. Muchas veces también se solicitan estas fichas técnicas. Esto está disponible en el software en línea, entonces ustedes pudiesen descargar
sus fichas técnicas de cada compresor al solo seleccionarlo sin necesidad de ingresar los datos. El punto importante nada más aquí sería el voltaje, para que te aparezca la ficha técnica con los voltajes reales, perdón, amperajes reales al voltaje que lo vas a conectar. Le damos clic en OK, lo guardamos en donde ustedes quieran en su computadora, selección Bitzer, le damos guardar y me va a generar un PDF que va a tener esta, ahora sí que, pues distribución. Voy a encontrar prácticamente todo lo de mi selección, lo que yo ingresé de datos para la selección o las consideraciones que tomé para el diseño, las capacidades y todos los resultados de mi sistema, rango de aplicación a ser tomado en cuenta para las protecciones del sistema, dimensiones, fichas técnicas, etcétera, ¿no? Entonces, a final de cuentas, de esta manera es como yo puedo descargar una ficha técnica y una selección para ser compartida quizás con algún ingeniero que me lo esté solicitando, ¿no? Finalmente, podemos también seleccionar esta de tablas, donde yo puedo seleccionar un rango de temperaturas en los cuales quiero ver el rendimiento de mi compresor. Si yo le doy clic, por ejemplo, yo estoy seleccionando un valor de inicio de temperatura de evaporación de 10 grados Celsius y una temperatura mínima de evaporación de menos 25 grados Celsius, con un incremento de 5 grados Celsius por cada una de las etapas, ¿no? Y podría también verificar el rendimiento del compresor a diferentes temperaturas de condensación que van a ir de la mano, por ejemplo, de una temperatura ambiental diferente, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor invierno, y digamos que aquí fuera 10, y acá sería 25, y acá lo ponemos en 40, ¿no? Para simular varias estaciones del año, ¿no? Y aquí yo ya pudiese ver cómo se va a estar comportando. Aquí, por ejemplo, si yo tengo una temperatura de evaporación de menos 10 grados Celsius con una temperatura de condensación de 10 grados Celsius, el compresor ya no puede trabajar. Es punto bien importante. Hay que verificar la selección de mi refrigerante para verificar si yo puedo, por ejemplo, con 134, a lo mejor con estas condiciones, bueno, me brinda un poquito menos de información, ya que a final de cuentas, pues también tengo limitantes, ¿no? Con esta temperatura de condensación, por lo cual a lo mejor yo pudiese considerar un control de presión en la descarga del compresor, ¿no? Entonces, para evitar que se baje hasta 10, lo ponemos en 20, y aquí ya voy a obtener un rango más amplio de posibilidades para operar mi compresor que había seleccionado anteriormente, ¿no? Esto se puede descargar en un archivo de Excel. Igualmente el polinomio con todos sus coeficientes de desempeño de este compresor, los cuales no van a estar ligados a pues estos datos o puntos de funcionamiento, pero sí es importante ajustar estos, que es lo que yo tengo que contemplar, porque este polinomio va a estar en base a lo que yo ya he escrito acá. Si yo aquí le escribo 20, este polinomio va a cambiar del que yo tenía con 10, por ejemplo, y si aquí yo le escribo 2, va a cambiar este polinomio en base a esto, ¿no? Otro punto interesante de nuestro sistema es que si yo selecciono este iconito, me puede seleccionar la opción para seleccionar compresores en rack. Hasta 10 compresores en rack para una capacidad frigorífica dada. Por ejemplo, a lo mejor 352, que ya serían 100 toneladas de refrigeración en las mismas condiciones, con 10 compresores. Y ahí me va a mostrar la selección de mi sistema rack. Por ejemplo, aquí está seleccionando, yo le pedí 352, está seleccionando un sistema de 406 kilowatts. Yo aquí, por ejemplo, pudiese cambiar, no sé, 3 compresores o 4 compresores por capacidades más pequeñas. Bueno, una vez que selecciono el de arriba, se me cambian los de abajo para hacer una selección homogénea. Entonces, finalmente, yo ya pudiese tener una selección un poquito más ajustada de lo que yo estoy buscando, ¿no? Punto interesante es que ya hay un método para también seleccionar un sistema rack con un compresor con variador de velocidad, lo cual me va a dar también un beneficio. Pues yo ya puedo seleccionar y verificar cómo se va a comportar cada uno de los compresores. Si este compresor no me deja con estas condiciones, lo voy a bajar su velocidad. Aquí ya me muestra que este compresor con variador de velocidad es un punto importante. También te dice cuál es la velocidad máxima que soporta el compresor a las condiciones que estás considerando. Pues finalmente yo estoy viendo que este compresor me va a otorgar 41.9 kilowatts a estas condiciones. Cuando es el mismo compresor que este que está, bueno, aquí lo tengo a 50 Hz, lo tengo que cambiar a 60 Hz. Y me va a mostrar la diferencia, ¿no? Este compresor a 63 Hz me va a aumentar la capacidad frigorífica de mi sistema en comparado contra todos los demás compresores que no tienen variador de velocidad, ¿no? Son puntos interesantes. Y otro tema también es que yo aquí puedo seleccionar subenfriadores externos. Por ejemplo, que yo tenga otro sistema en mi instalación
que puedo conectarle una línea de succión o una línea de líquido para hacer un enfriamiento de esta línea de líquido y llegarle con una mayor capacidad al sistema, ¿no? Finalmente, esto no es un calor que le estoy ingresando al sistema que yo tenga que después despedir, pues este calor se lo estoy ingresando al sistema de al lado. Habría que contemplar que esta capacidad pues se tiene que ser disipada en el otro sistema, ¿no? O bien, también puedo seleccionar un intercambiador interno, por ejemplo, para asegurar que no tenga un flash gas entrando a la válvula de expansión. Este no me incrementa como tal tanto la capacidad. Sí incrementa un poco la eficiencia y la capacidad, sin embargo, no es tan notable el cambio y sí, bueno, a final de cuentas es un aumento de costo por el uso de este intercambiador de calor y la tubería extra que tengo que poner. Sin embargo, en algunos sistemas, por ejemplo, con propano, propileno, con CO2, es muy conveniente utilizar un intercambiador de calor interno para asegurar el recalentamiento del compresor y así propiciar una buena lubricación también del mismo, ¿no? Son puntos importantes que muchos softwares del mercado no te permiten, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto es los beneficios que tienes con Bitzer. Selección con variador de velocidad, selección con descargadores mecánicos, selección de racks de refrigeración. Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar varios con descargadores mecánicos, no nada más uno. Y aquí ya me va a mostrar los detalles de cada uno de los compresores al 100% de capacidad o al 50% de capacidad, o bien ya los compresores que son estáticos, que no tienen una regulación de capacidad como tal, ¿no? Son beneficios que a final de cuentas son únicos en el mercado que te ofrece Bitzer para una buena selección de sistemas. Entonces, prácticamente esto es lo primordial o principal de nuestro Bitzer software. En el caso, por ejemplo, de compresores de tornillo, aquí mismo tú puedes seleccionar un sistema con economizador, lo cual te aumenta la eficiencia de tu sistema, y igualmente puedes seleccionar, dando clic aquí en accesorios, el separador de aceite más conveniente para esta aplicación. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema rack con varios compresores también de tornillos, puedo seleccionar aquí ya un solo separador de aceite para estos 3 compresores de refrigeración. Entonces es un beneficio también. Y otro punto importante es que puedes seleccionar varios puntos de funcionamiento. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Es que mi cámara va a estar trabajando comúnmente a menos 10 y 40 de evaporación, digamos 4, ¿no? Vamos a ponerle 4 puntos de funcionamiento. Comúnmente a menos 10, 45 de condensación, pero en invierno va a estar trabajando a lo mejor con 20 de condensación. Y a lo mejor en ciertos puntos, o a lo mejor en una cámara bitérmica, voy a tener una temperatura de evaporación de 0 acá, igualmente contemplando 45 en verano y 0, o bueno, perdón, 20 en invierno, ¿no? Le doy clic y hay algunos que se encuentran fuera del rango de aplicación, por ejemplo este. En este caso en el que estoy trabajando con 0 de evaporación y 20 de condensación no me permite, entonces yo tendré que seleccionar o una temperatura de evaporación un poquito menor, digamos a lo mejor menos 2, y ahí ya me va a dar una selección, o bien contemplar una temperatura de condensación controlada mayor. Y aquí yo pudiese determinar cada uno de los puntos, cuál va a ser el rendimiento de estos compresores. Y la selección de los accesorios va a ser en base a los puntos críticos. Aquí te lo va a decir punto de funcionamiento seleccionado para el separador de aceite. Y aquí te está diciendo que el punto de funcionamiento recomendado es el C. El C es este, donde tengo la mayor temperatura de evaporación con la mayor temperatura de condensación, porque voy a tener los mayores flujos másicos y es donde requiere una mayor capacidad de separación. Entonces, todos estos son beneficios que tiene nuestro Bitzer software. Una disculpa si ahorita me estoy yendo un poquito más rápido, es por cuestión de tiempos. A final de cuentas, lo importante es poder mostrarles la información y que tengan nuestro contacto finalmente para cualquier dudas o preguntas, ¿no? Antes de pasar a la sesión de dudas y preguntas, les quiero mostrar los próximos webinars que vamos a tener disponibles para ustedes. El registro ya lo conocen, es a través de bitzermx.com/cursos Bitzer. El jueves 23 de abril, a la misma hora, vamos a tener un webinar de prevención de fallas comunes de compresores. Y el jueves 30 de abril vamos a tener un webinar de compresores IQ o compresores inteligentes, que son la última tecnología para sistemas de refrigeración y aires acondicionados, ¿no? Más por venir. Esperamos que en mayo tengamos más webinars para ustedes. También, pues bueno, va de la mano con lo que las condiciones en las cuales estamos actualmente con la pandemia, pues nos vayan dictando, ¿verdad? Ojalá esto acabe pronto. Sin embargo, los webinars vamos a tratar de mantenerlos ya como una actividad práctica o recurrente de Bitzer, ¿no? Aquí está mi contacto, mi correo, en caso de que tengan algún tipo o el correo de mi equipo, del equipo de ingeniería, para cualquier duda técnica que tengan. El teléfono de la oficina también.
Y bueno, a final de cuentas, estoy para servirles, ¿no? Y todo el equipo de ingeniería. Si me permiten, vamos a iniciar entonces, les voy a dejar esta pantalla para que puedan anotar. Vamos a iniciar entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Muchas gracias por toda esta información. Bueno, pues iniciamos con la primera. Nos pregunta Stephanie Escalante, si el software no le aparece la opción de bomba de calor, ¿dónde puede habilitarlo? Veamos, estás utilizando la versión online, me imagino. Veamos por acá si te aparece, no te aparece la opción de bomba de calor. Eso lo podemos revisar, es con una clave que tenemos por acá. Lo podemos revisar en casos específicos de cada uno. De todas maneras, si tienes un proyecto de bomba de calor, me gustaría más estar o que se involucrara un poquito más Bitzer para hacer una buena selección de esta bomba de calor y lo podemos realizar de manera conjunta sin problemas, Stephanie. La siguiente, Vanessa. Sí, muchas gracias. Javier Augusto, hola, buen día. ¿Para naturales como R290 tienen la opción? Sí, está la opción. También es algo interno que nosotros manejamos. Para cualquier proyecto que ustedes requieran, por ejemplo, yo aquí ya lo tengo disponible. Para cualquier proyecto que ustedes tengan, podemos nosotros ayudarles a hacer la selección con estos refrigerantes naturales de hidrocarburos, ¿verdad? Sin Ok. ningún tipo de problemas. Robert Grandés pregunta, cuando el delta T, ¿cuánto es el delta T que se considera para condensadores evaporativos? Va a depender mucho del diseño. Sería una pregunta más para el diseñador o fabricante del intercambiador de calor. De manera general, comúnmente se manejan delta T's moderados, hablándose en el rango de 5 Kelvin a 12 Kelvin. Probablemente por ejemplo, con un intercambiador de calor por placas, por ejemplo, se puede reducir un poquito más, pero a final de cuentas con torres de enfriamiento o sistemas evaporativos son diferentes los rangos de delta T's, pero sí es importante considerar cada uno o corroborarlo con el fabricante específico de este intercambiador de calor. Ok, la siguiente pregunta es, si tengo de diferencia de temperatura de la temperatura objetivo con la de evaporación es de menos 10 grados centígrados, ¿cómo lo interpreto en Kelvin? ¿A cuánto equivaldría? Las diferencias, digo, a final de cuentas no pudiese haber una diferencia de menos 10. Eso quiere decir que tuvieses a final de cuentas una temperatura de evaporación más arriba de la temperatura objetivo. Las diferencias son siempre negativas, son absolutas, como ya mencionábamos. Si tú tienes, por ejemplo, una temperatura objetivo de menos 20 y tu delta T, o bueno, a final de cuentas tu temperatura de evaporación es de menos 30, tu delta T es de 10 Kelvin, a final de cuentas. 10 Celsius, 10 Kelvin, a final de cuentas, como ya mencionamos. Es una relación de 1 a 1. Si tú dices, oye, ¿sabes que tengo una diferencia de 2 grados Celsius? Es una diferencia de 2 Kelvin. Es así directa. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué en la selección de compresores se coloca OK de subenfriamiento? Ok, no es ok, es 0 Kelvin. Ok, perdón, sí. Sí, no te preocupes. 0 Kelvin se pone porque finalmente es la peor condición. Mira, si hacemos una selección rápida con un solo compresor, selección rápida nada más, aquí en las mismas condiciones, con 0 Kelvin, el sistema me otorga 30.2 kilowatts. Si yo aquí le pongo 2 Kelvin de subenfriamiento, lo cual quiere decir que mi condensador es lo suficientemente grande y la temperatura ambiental es lo suficientemente benévola para generar este subenfriamiento. Si yo le puedo poner aquí 2, de 30.2 me va a aumentar a 31.2, un Kelvin de enfriamiento. Entonces, se recomienda utilizar el 0 Kelvin para contemplar la peor condición de operación y si mi condensador me otorga más capacidad, pues bueno, ya sería un beneficio, ¿no? En cambio, Ok, si tú seleccionas con un subenfriamiento más grande y realmente tu condensador no le da la posibilidad de generar ese subenfriamiento, tu potencia te va a quedar disminuida y probablemente tardes más en alcanzar la temperatura objetiva. ok, la siguiente pregunta es Mario Burneo. En caso de seleccionar la opción de selección de compresores en paralelo, ¿cómo lo hago para dos grupos de succión distintos? Intenté, pero no puedo indicar qué compresores son para un grupo y cuáles son para otro.
no es posible. Aquí sí se tendría que ser un sistema dividido, digamos, o la selección dividida. Ya finalmente los grupos de succión pudiesen trabajar de otras, o sea, ya en campo pudiese trabajar de la misma manera y tendríamos que hacer la suma de las capacidades de calor de rechazo para contemplar si es un solo condensador para todo el sistema con doble succión, contemplar la capacidad requerida con ese condensador. Ok, perfecto. Bueno, pues estas serían las preguntas que nos hace la audiencia. Por cuestiones de tiempo, las vamos a dejar hasta aquí. De cualquier forma, si les puedes compartir nuevamente tu Claro que sí. correo electrónico para que en su caso ellos te puedan contactar y cualquier duda que haya quedado al aire te la puedan hacer llegar. Por favor, compañeros, todos, cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos, estamos para servirles, tanto para proyectos como los que me comentaban con bombas de calor, refrigerantes naturales, CO2, amoníaco, hidrocarburos. Estamos para servirles, para apoyarlos, tanto el equipo de ingeniería como el equipo comercial. Estamos a su disposición. Cualquier duda técnica, estamos para servirles. En caso de selección para reemplazos de compresores de otras marcas, también estamos para servirles. Y pues bueno, finalmente espero que haya sido de provecho para ustedes este entrenamiento. Cualquier duda, quedamos a la orden. Muchísimas gracias por la atención y el tiempo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Irving, por esta importante información. A todas las personas que nos escuchan, los seguimos invitando. Tendremos más seminarios en este mes para que estén al pendiente. Bueno, en este caso, así vamos a concluir este webinar con fines de capacitación. Agradecemos a todos y cada uno de nuestros participantes a dicho evento, esperando este haya sido de su agrado. Les recomendamos tomarse un par de minutos para contestar una breve encuesta que nos va a permitir mejorar nuestros próximos eventos. Agradecemos también la participación de nuestro patrocinador Bitzer, así como a su ponente, el ingeniero Irving Grimaldo. Y como les comentaba, los seguimos invitando a visitar nuestras páginas de internet, cerogrados.com y mundoashback.com.mx, donde van a poder encontrar información sobre nuestros siguientes webinarios. Muchísimas gracias a todos. Excelente tarde. Gracias, Bitzer. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.